Bueno, hoy vamos a hablar sobre un personaje muy importante en la Biblia y es de un personaje que pidió sabiduría a Dios. Él no pidió más que eso, porque Dios le ofreció que lo que pidiera se lo daría. ¿Alguien de ustedes sabe quién es? Salomón. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema y vamos a comprender cómo es que el rey Salomón le pide a Dios sabiduría. Vamos a leer un poquito de esto y luego vamos a ver en el libro, la Biblia, vamos a ver 2 Crónicas, 1 del 1 al 12. Ya que quien tiene su Biblia a mano, busque por favor. Crónicas. Listo, Miss. ¿Ya lo encontraron? Bueno, Sí, listos, Miss. pues, listos. Vamos a leer, pero antes vamos a ver aquí la imagen que les tengo. Dice, ¿quién fue el rey Salomón? Salomón fue el segundo hijo del rey David y de Betsabé. Al morir su padre fue nombrado rey. Su reinado duró 40 años, imagínense ustedes. ¿Sabías que Dios ofreció darle lo que quisiera? Pues veía que lo amaba. Salomón pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Fue un gobernante capaz y buen organizador, político, inteligente y constructor del primer templo de Jerusalén. Al principio de su reinado, Salomón usó bien la sabiduría que Dios le dio para gobernar y llegó a ser un gran rey. Ahora vemos el lado positivo, ¿verdad? Todo lo que fue Salomón, fue un rey, hijo de David y de Betsabé, y su reinado duró 40 años. Él fue alguien muy especial. Sin embargo, dice los pecados de Salomón. Salomón le fue infiel a Dios, impuso fuertes impuestos a su pueblo. Se casó con mujeres extranjeras para establecer pactos con otras naciones y obligó al pueblo a trabajos forzados en sus proyectos de construcción. O sea, es lo mismo que nosotros hablábamos en estudios sociales, en medio social, que muchas veces un gobernante entra y hace grandes cosas en el inicio, pero conforme el tiempo se va cambiando su manera de ver las cosas al sentirse con todo el poder. Entonces, Salomón eso le pasó. Imagínense ustedes que Dios le dio a él sabiduría porque él era obediente a Dios, amaba a Dios con todo su corazón, pero también el pecado fue amar a mujeres, porque no solamente fue una, sino que mujeres extranjeras. Y dice que según la Biblia dice que las mujeres extranjeras creían en muchos dioses, o sea, eran idólatras. Entonces eso, ¿a quién ofendió? ¿A quién ofendió esa actitud del rey Salomón? Dios. A Dios, ¿verdad? Entonces, ese fue un pecado que él cometió, que en lugar de seguir por el buen camino, ayudando al necesitado, a trabajar por el bien común, él se desvió y se casó con mujeres, no solo con una, con varias mujeres que eran idólatras. Y el hecho de ser así le cambió su forma de ver la vida y empezó a dañar al prójimo, como fue ponerlos a trabajar en proyectos de construcción, pero como que fueran sus esclavos. Entonces, chicos,
Vamos a copiar ese tema y luego vamos a tener la lectura de la Biblia, que es 2 Crónicas de 1 al 1:12. Copien ese tema y luego vamos a ilustrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hice una pregunta. ¿Copiamos ¿Sí? lo que está en la pantalla o lo de En la la Biblia? pantalla, en la pantalla. Lo demás es más largo, entonces mejor solamente lo vamos a leer y vamos a comentar. ¿De acuerdo? Y copiamos todo lo de Lo que ¿sabes vemos qué? ahí, no, solo lo que está ahí en la pantalla. Lo demás solamente lo vamos a leer y vamos a compartirlo. ¿De acuerdo? En que si todo eso está en la pantalla, entonces ¿qué copiamos? ¿Quién fue el rey Salomón? Ah, Salomón ¿cuál fue es? el segundo hijo del rey David y de Betsabé. Ellos fueron los papás. Al morir su padre fue nombrado rey y su reinado duró 40 años. Luego lo del cuadro y lo último los pecados de Salomón, que así como hizo el bien, también resultó haciendo el mal, ¿verdad? O sea que no copiamos el ¿sabes qué? Solo copiamos lo de arriba y lo de abajo. Sí, todo lo que está ahí, mi amor. Y al final van a Ok. tener como tarea ilustrar el tema con el rey Salomón. Yo sé que ustedes lo hacen bien bonito, el dibujo lo hacen bien bonito. ¿Quiénes fueron los padres de Salomón? ¿Cuánto tiempo gobernó Salomón? Miss, ¿cuántas preguntas van a hacer? 5. Ah, ok. ¿Qué le concedió Dios a Salomón? ¿Qué le concedió Dios a Salomón? ¿Cuáles fueron los pecados de Salomón? ¿Cuáles fueron los pecados de Salomón? ¿Qué mensaje nos deja esta historia? El mensaje, ustedes tienen que explicar qué mensaje podemos observar ante esta historia. Luego de responder, vamos a ilustrar y les voy a volver a poner la imagen para que la copien. ¿De acuerdo?